Buenas noches, hermanos y hermanas. Busquen sus Biblias, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4 y 5 lo podemos leer todos en voz alta, juntos. Gálatas 4, 4 y 5. Todos juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? En estas últimas semanas, en los temas diversos que hemos estudiado, nosotros hemos estado aprendiendo y el énfasis ha sido practicar y observar la Navidad bíblicamente. Amén. Y para poder practicar y aplicar y observar la Navidad bíblicamente, es sumamente importante que nosotros entonces entendamos lo que realmente es la Navidad, ¿cierto? Porque el mundo observa Navidad celosamente, amén, pero sin ciencia, sin conocimiento, de manera ignorante. Y entonces nosotros, siendo el pueblo de Dios, tenemos que entonces no ser como el mundo, practicando Navidad en ignorancia, sino observando y celebrando la encarnación de Cristo de manera informada, de manera correcta, con entendimiento. Y entonces comencé la semana pasada una miniserie acerca del significado teológico de lo que es la Navidad. Y nosotros en estos tres temas, estamos hoy día en el segundo, estamos mirando este pasaje que acabamos de leer, que nos da de forma, pastor, muy concisa tantas verdades acerca de la Navidad. Nos da tanta información. Y entonces dividimos este pasaje en tres temas. El primero, la persona de la Navidad. Y eso lo comenzamos la semana pasada. ¿Quién es la persona, la figura central de lo que es la Navidad? Jesucristo. Jesucristo. Y dividimos ese tema en tres partes porque nos enseña el pasaje tres aspectos de Jesús. Jesús como, el primero, un varón. Jesús como, de la semana pasada. Están tratando de pensar, ni recuerdo lo que comí ayer. ¿Cómo puedo pretender recordar un tema de la semana pasada? Jesús como el Hijo de Hombre, eso fue el segundo. ¿Cuál fue la primera? Piénselo bien entonces. Si es Hijo de Hombre, ¿cuál sería el primero entonces? Hijo de Dios. Jesús como Hijo de Dios, el Divino Hijo. Jesús como el Hijo de Hombre. Y tercero, Jesús como el Dios hombre. Amén. Hoy día vamos a comenzar entonces el segundo tema acerca de este pasaje y el significado teológico de lo que es la Navidad. La primera semana, la persona de la Navidad. Segundo, mis hermanos, la promesa de la Navidad. La promesa de la Navidad. Y entonces, la pregunta que yo quiero presentarle a ustedes esta noche, pregunto, ¿fue la encarnación de Jesús en esa noche de paz hace 2000 años atrás? ¿Fue una decisión repentina? ¿Fue una decisión de último momento? ¿Fue una decisión no planificada? ¿Será que el Señor vio algo de repente inusual que le obligó o que Él consideró prudente entonces decir hace 2000 años atrás, bueno, entonces voy a enviar a mi hijo para que haga algo acerca de esto? ¿Fue algo así? No. La respuesta es no.
La encarnación de Jesucristo, el nacimiento de Jesús en Israel, en Belén, a una virgen llamada María, no fue una decisión o un acontecimiento repentino o brusco. Esto lo podemos saber en nuestro pasaje de Gálatas 4 al 5. ¿Cuáles son las primeras palabras de nuestro pasaje? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es una frase curiosa. Connota la idea de algo ser llenado lentamente hasta que se llene completamente, ¿cierto? Como un vaso de agua. Va añadiendo agua, el pasar del tiempo va subiendo, hasta que el vaso se llena completamente. Y eso es el cumplimiento del tiempo. Uno lo puede comparar, por ejemplo, a un embarazo. El embarazo no es un día una mujer no es embarazada y el día siguiente es embarazada y da luz así, ¿cierto? Sino que hay un proceso, hay una preparación, hay un tiempo que pasa hasta que se llega el cumplimiento del tiempo. Todo que ha sido necesario para desarrollar, ocurrir, suceder, ha acontecido y algo entonces está listo para dar luz. Amén. Y eso es la idea del cumplimiento del tiempo. Un proceso ha pasado. Y entonces la implicación de esta frase en Gálatas 4:4 es que el Señor el Padre envió al Hijo nacido de una mujer como producto de una serie de eventos o cosas que habían ocurrido, un maduramiento de eventos para que entonces el Hijo viniera. Entonces la pregunta para nosotros esta noche es, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué tuvo que ocurrir? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué tuvo que ocurrir para que para que viniera el cumplimiento del tiempo? Para que Dios enviara a su Hijo nacido de mujer. ¿Qué tuvo que suceder? Y entonces lo que vamos a ver es que lo que tuvo que suceder tiene que haber al fondo, como su centro, el cumplimiento de una promesa hecha de parte de Dios. Lo que tuvo que suceder fue un cumplimiento de una promesa hecha de parte de Dios. Hermanos, la Navidad se trata de una promesa hecha y una promesa cumplida. Amén. Una promesa hecha y una promesa cumplida. Repítelo conmigo. En la escuela he aprendido con la repetición. Hay el aprendizaje. La Navidad se trata, repite, de una promesa hecha y una promesa cumplida. Ok. De eso se trata Navidad. La Navidad no fue porque el Señor estuvo como aburrido y quería hacer algo y entonces envió el Hijo. No. Desde hace mucho tiempo antes, el Señor había determinado enviar el Hijo y entonces puso a andar una serie de eventos que tuvo que suceder para que el Hijo viniera. Y de eso vamos a examinar esta noche. Vamos a examinar 3 cosas acerca de esta promesa. ¿Dónde está Natanael? No está aquí, quizás está en el baño. 3 cosas acerca de esta promesa. Primero, la proclamación de la promesa. Segundo, la preparación de la promesa. Y tercero, el pueblo de la promesa. Proclamación, preparación y pueblo de la promesa. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por la bendición y el privilegio de estar reunidos una vez más para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la encarnación de Jesucristo,
para que en Él nosotros tuviéramos vida, promesa de vida, Señor. Gracias, Señor. Deme sabiduría de lo alto, Padre, y también claridad y dominio del idioma, Señor, para comunicar lo que me ha enseñado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Primero, la proclamación de la promesa. Para que nosotros pudiéramos entender lo que estaba siendo cumplido de parte del Padre al enviar el Hijo para ser nacido de una mujer, tenemos que entender que el Señor había prometido hacer algo que Él iba a cumplir. En parte, por lo menos, a través de la encarnación de Jesucristo. O sea, el centro de la Biblia, mis hermanos, ¿quién es el actor principal de la Biblia? ¿Quién es el protagonista principal de la Biblia? ¿Quién es? El Señor, ¿cierto? Jesucristo, el Señor es el protagonista principal. Y el tema de la historia de la Biblia, al fondo, es una promesa. Es una promesa de parte de Dios, y que Dios en fidelidad y con fidelidad cumple y va a cumplir y está cumpliendo. ¿Cuál es esta promesa? Busca Génesis 3, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Como todos nosotros sabemos, el Señor había creado a Adán y Eva a su imagen y en semejanza de Dios, teniendo racionalidad y moralidad a la imagen de Dios. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los dos fueron hechos, creados moralmente rectos, íntegros, capaces de cumplir los mandamientos de Dios. Tuvieron pleno libre albedrío para poder cumplir los requisitos y mandamientos de Dios. Y el Señor dio un mandamiento a Adán. Génesis 2:16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comiereis, ciertamente morirás. Todos nosotros sabemos que en Génesis 3, capítulo 3, Eva fue engañada por la serpiente, Satanás, que le hizo cuestionar el mandamiento de Dios, diciendo que seguramente ella no iba a morir. Y Eva, como resultado, quebrantó el mandamiento de Dios al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella entonces le dio la fruta a Adán, y él también lo comió en desobediencia plena al mandamiento de Dios. Y el resultado de eso, de esa desobediencia de parte de Adán y Eva, fue la introducción del pecado y la muerte al mundo, donde como resultado ellos fueron sujetos a una muerte física y también a una muerte espiritual. No estoy diciendo que ellos fueron al infierno, pero fueron capaces de ser entonces enviados al infierno, a la muerte espiritual, a la segunda muerte. Y entonces aquí vemos en Génesis 3 que el Señor reparte diferentes castigos a diferentes personas, los cuales son además de la introducción de la muerte y el pecado al mundo. Eva iba a experimentar el dolor al dar luz, y también ella tendría que ser sujeta a su marido. Adán tendría que trabajar arduamente para poder proveer para él y para su familia. La tierra quedó maldita de parte de Dios. Y entonces la comunión que Adán y Eva tenían con Dios
fue cortada, de tal forma que fueron expulsados del huerto de Edén. Pero el castigo para la serpiente es interesante, porque como parte del castigo hay también una promesa. Y esto es la promesa central de las Sagradas Escrituras. Génesis 3:14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, Génesis 3:15, se llama el protoevangelio en la Biblia, la primera introducción del evangelio, la promesa del evangelio en la Biblia. Y Dios dijo que a través de una simiente de Eva, que después de muchas generaciones sería Jesucristo, esa simiente iba a herir la cabeza de la simiente de la serpiente, Satanás. Iba a aplastar la cabeza de Satanás, y la serpiente iba a herir el calcañar de esa simiente. Esta simiente que iba entonces a aplastar la cabeza de serpiente de Satanás, del pecado, de la muerte, es la promesa central que el Señor provee en las Escrituras. Este simiente de Eva iba a ser aquel que tendría victoria sobre el pecado y la muerte. Esta semilla provista por Dios, nacido indirectamente a través de Eva, iba a aplastar la cabeza de Satanás y sus maquinaciones. Y entonces, inmediatamente después que Adán y Eva cayeron producto del engaño de Satanás, el Señor mismo provee una promesa que Él va a colocar enemistad entre la serpiente y esta simiente de Eva, y su simiente iba a aplastar Satanás y las consecuencias de la caída. El Antiguo Testamento nos da más información al pasar en el desarrollo del Antiguo Testamento. Vemos más acerca de este simiente. Busca Isaías 53. Isaías 53. Este simiente iba a sufrir por el pecado del hombre y iba a pagar el precio de su culpa. Isaías 53 del 1 al 7. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este simiente
de Eva, descendiente de Eva, iba a nacer un día. Y su destino, su propósito, era llevar a cabo la promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15, de aplastar la cabeza de la serpiente. El pecado, la muerte, Satanás. ¿Cómo? Siendo el siervo sufriente. Nacer, vivir, sufrir, para que el castigo otorgado en Edén al final fuera pagado por Él. Y todo aquel que creyera en Él tendrá vida eterna. Para eso vino Cristo, para cumplir esa promesa de parte de Dios, siendo el siervo sufriente. Y entonces, vino entonces para tener victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y para hacer el hombre de nuevo a través del nuevo nacimiento. Busca Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cómo era su vida antes de Cristo? Corazones duros, sin espíritu de Dios, sin deseo de andar en los preceptos y mandamientos de Dios, viviendo vidas que no agradaban a Dios, odiando a Dios. Y un día escuchó el Evangelio de Cristo, escuchó acerca de ese siervo sufriente de Isaías 53, y lo que Él hizo por ti y por mí. Y nosotros por fe en Él nos arrepentimos de pecado y creímos en Él. Y todo cambió. Lo que antes nos gustaba, ya no nos gustaba. Y lo que antes no nos gustaba, comenzamos a gustar. Antes nos gustábamos mirar cosas que no debería, andar en lugares que no debería, ver cosas que no debería, escuchar cosas que no debería, y hacer cosas que no debería. Y al llegar a Cristo y en nuestros ojos, a través de la regeneración, abiertas, y en nuestro corazón transformado y sensible a Dios, miramos con horror lo que nosotros hacíamos. Y tuvimos un deseo inexplicable de conocer a Dios y de obedecer a Dios. Antes una iglesia era algo, la última cosa que quisiéramos hacer un día domingo. Y después de conocer a Cristo, queríamos ir a la iglesia. Queríamos escuchar palabra de Dios. Antes no entendíamos palabra y ahora comemos palabra. Amén. Y eso es algo increíble, indescriptible, inexplicable para un ser humano. Y es la promesa que el Señor da a través de Jesucristo. Una promesa de redención y de nueva vida.
Y hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, todo va a ser hecho de nuevo. El Edén va a ser restaurado. Y nosotros morar con el Señor para siempre. Eso es la promesa. Eso es la promesa. Primero hecha en términos más generales en Génesis 3:15, pero con el desarrollo del Antiguo Testamento se va aclarando y queda más específico. Entonces, primero, la promesa proclamada, la proclamación de la promesa. ¿Ha usted pensado acerca de la gracia de Dios y la misericordia de Dios? Otorgó el castigo y de una vez también dio una promesa de redención. ¿Se lo ha pensado? Nosotros como padres castigamos y dejamos a los muchachos ahí castigados. Pero nuestro Padre Celestial castigó, pero también dio palabras de esperanza para el hombre junto con el castigo. Cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es la gracia de Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, primero, la proclamación de la promesa. Segundo, la preparación de la promesa. La preparación de la promesa. La promesa de esta semilla, de esta simiente, fue proclamada en Edén. Y eso fue aproximadamente, vamos a decir, 6,500 años atrás. Y la realidad es que el Señor no cumplió esa promesa el día después que Adán y Eva salieron del huerto de Edén. Él no lo cumplió el día siguiente. Él no lo cumplió 100 años después. Él no lo cumplió 1000 años después. El Señor ha tomado su tiempo en preparar y ejecutar el cumplimiento de esa promesa. En vez de el día después, 100 años después o 2000 años atrás, fue aproximadamente 4000 años después que esta promesa fue hecha cuando fue encarnado Jesucristo, poniendo en pleno andar el cumplimiento de la promesa. 4000 años. Nosotros somos muy impacientes por naturaleza. Alguien nos promete algo, lo queremos el día siguiente. Amén. Nosotros queremos ver algo suceder y lo queremos mañana. Y en la cultura y en el momento en la historia en que nosotros vivimos, todo es acelerado. Y uno tiene que, ya perdimos, pastor, la capacidad de esperar. Somos sumamente impacientes. No podemos esperar. Mira, ordenamos algo de Amazon, lo esperemos el día siguiente. Y cuando vemos que hay un atraso de un día, es como el fin del mundo. Amén. Amén. Años atrás, ¿cómo era? Uno ordenaba algo de un catálogo y llegaba en 4 a 6 semanas. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Era así. Antiguamente uno no compraba las cosas con tarjeta. Y yo no tengo problema con tarjeta. Use Mastercard. Yo no tengo problema con tarjeta, pero antiguamente uno compraba cuando tenía el efectivo. Uno compraba cuando tenía el efectivo. Entonces, ¿qué implicaba? Ahorrar y esperar para poder comprar. Y ahora y después voy a ver cómo lo pago. ¿Cierto? Amén.
Y entonces nosotros no podemos entender, pero el Señor tomó 4,000 años entre Edén y el nacimiento de Jesucristo para que pusiera en pleno andar el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Él estaba preparando el camino para el cumplimiento de la promesa. Estaba preparando el camino. El Señor es un Dios de orden. Y Él ha preparado el transcurso de la historia a la luz de un mundo caído, producto de la introducción del pecado y la muerte en el mundo. Él ha preparado el camino para que Jesús naciera. ¿Cómo es que el Señor preparó el camino para que Jesús fuera encarnado, fuera nacido? ¿Qué tuvo que ocurrir? Busque Romanos 9:4. Romanos 9:4. Lo que estoy tratando, mis hermanos, de transmitir esta noche es que esa noche de paz fue algo bien planificado de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo, prometido en Génesis 3:15, y 4,000 años después, cumplido en parte a través del nacimiento de Jesús. Romanos 9:4 al 5 nos da un repaso de lo que tuvo que suceder en la soberanía y en la determinación de Dios para que la simiente pudiera aparecer. Romanos 9:4 al 5. Bueno, voy a comenzar con el 1 para solo dar el contexto. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es el apóstol Pablo, humanamente hablando. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces Pablo estaba lamentando que los judíos no se estaban convirtiendo y estaba dispuesto a ser anatema para que ellos pudieran ser convertidos, para que ellos se convirtieran. Y ahora él describe a los judíos aquí, ¿ok? Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son, ahora está describiendo el pueblo de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjese en la última parte del versículo 5. Dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El Señor es soberano. Y el Señor determinó, por razones que nosotros no podemos entender, Él es Dios. Él quería que esta simiente viniera de un pueblo llamado Israel. ¿Por qué? No sé. Él quiso hacerlo así. Él es Dios. Amén. La historia es de Él. Él es el autor de la historia. Y de manera especial de esta historia. Él es el autor y protagonista. Amén. Y el Señor determinó que Él iba a constituir un pueblo llamado Israel, que iba a ser su pueblo, y Él lo iba a usar como el vehículo y el ambiente y el terreno para que enviara su Hijo primogénito, unigénito. Amén. ¿Tuvo que ser así? No. No sé por qué Dios decidió hacerlo así. No sé si tiene alguna opinión, pastor. No tengo. Simplemente Él es Dios. Uno tiene derechos cuando es Dios.
Si usted quiere hacer lo mismo, haga un universo entonces. Amén. No podemos cuestionarlo. Yo no sé por qué. Pero el Señor decretó que voy a constituir un pueblo llamado Israel. Voy a tener cierta relación con este pueblo y lo voy a usar para que mi hijo, que yo desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, yo había determinado que iba a ser el Redentor enviado, el simiente de Eva. Entonces, ¿qué tuvo que suceder en el transcurso de la historia para preparar para que Cristo viniera según la carne? Primero, la adopción. El Señor adoptó a Israel como su pueblo escogido. El Señor hizo esto a través de su revelación a Abraham, Isaac y Jacob, prometiendo que de ellos Él iba a constituir una gran nación. Busque Génesis 12:1. Génesis 12:1. Hermano Rosalío, léelo. 12:1 al 3. Hermano Liborio, Génesis 15:5 al 6. Y después 13 y 14. Entonces, Génesis 15:5 a 6 y después 13 a 14. Ok, hermano Rosalío. Génesis 12:1 al 3. Con voz dura. Gracias, mi hermano. Entonces, Él hace, esto es la primera vez que entonces que el Señor aparece y habla con Abraham. Abraham, hasta ese momento, era un hombre que no conocía al Señor. Y el Señor había determinado que Él iba a usar y escoger a Abraham, que fue el comienzo del pueblo de Israel. Y entonces Él hace una promesa, dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano Liborio, Génesis 15 del 5 al 6 y después 13 al 14. Sí, y 14. Cinco, 13 y 14. Gracias, mi hermano. Entonces, el Señor había adoptado a Israel como pueblo suyo. Amén. El comienzo de la constitución de un pueblo. Ese pueblo entonces fue a esclavitud. Si miramos, y no hay que volver atrás, dice en Romanos 9, 4 al 5, que son los israelitas de los cuales son la adopción. Hablamos de la adopción. Él adoptó a Israel como su pueblo. Segundo, la gloria. El Señor tuvo que manifestar su gloria a Israel. Y fue cuando Israel fue llevado llevado a Egipto, creció y fue esclavizado. Y el Señor los libertó. Y esto lo vemos cuando estudiamos el libro de Éxodo, las 10 plagas, el partir del Mar Rojo, el que el Señor los guió
con una columna de humo de día y una columna de fuego de noche. Y también a través de la gloria, la gloria Shekinah en el tabernáculo, podemos ver entonces la gloria de Dios. También entonces, el siguiente paso, a través del pacto, el Señor entró en un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Busca Éxodo 19 del 5 al 8. Éxodo 19 del 5 al 8, hermano Samuel. Éxodo 19 del 5 al 8. Entonces el Señor está entrando en un pacto, un acuerdo con el pueblo de Israel. Después que vieron la gloria de Dios y fueron sacados de la tierra de Egipto, el Señor entra en un pacto con ellos. Y Él dice, si dieres oído a mi voz, guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, el Señor iba a hacer algo especial con Israel. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces el Señor comienza con Abraham, Isaac, Jacob. Él hace promesa que Él va a constituirlos en un pueblo con muchos descendientes. Amén. Después son llevados a Egipto en esclavitud. Bueno, no llevados a Egipto en esclavitud. Fueron hechos esclavos estando en Egipto. Vieron la gloria de Dios cuando el Señor los libertó. Las plagas, el partir del mar rojo, la columna de fuego de noche, columna de humo de día, el tabernáculo y la gloria del tabernáculo. Después el Señor en el monte Sinaí entra en un pacto con ellos y ellos con Él. Y que ellos iban a ser un tesoro especial entre todas las naciones, dice. Un pueblo, una nación de sacerdotes. Un pueblo santo. Entonces, y eso es todo en paralelo con Romanos 9:4, el orden. El pacto, la promulgación de la ley. Después el Señor entonces otorga, entrega la ley al pueblo de Israel. Éxodo 20 del 1 al 2, hermano Margarito. Hermano Juan Trinidad, Gálatas 3, 19 y 24. El Señor entonces constituye Israel como pueblo, entra en pacto con ellos y ahora les entrega ley, reglas, orden. Y el Señor entregó la ley para ordenar la vida de su pueblo, que es un tesoro especial entre las naciones. Y para enseñarles a cómo vivir como el pueblo elegido de Dios en la tierra. Pero también, como vemos en el Nuevo Testamento, también el Señor les dio la ley para que ellos vieran su pecado y su necesidad de la simiente, del Salvador, del Mesías. Amén. Entonces, hermano Margarito, Éxodo capítulo 20 del 1 al 2. Sí. Gracias, ahí está bien. Entonces dice, y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y él comienza a dar los 10 mandamientos.
y da más mandamientos, ¿cierto? En el aspecto, todos los aspectos de lo que es la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil para el pueblo de Israel. Y como yo dije, el dar la ley era para organizar el pueblo de Israel. Organizarlo, por eso dio leyes civiles, ¿cierto? Porque antes era un montón de gente que no tenían propia nación. Era una mafia, realmente, un grupo de gente. Quizás mafia no es una palabra correcta. Era un montón una muchedumbre de gente, pero no había orden entre ellos. Y el Señor estableció orden con la ley. Pero el Señor también les dio leyes ceremoniales y morales para enseñarles cómo ser el pueblo de Dios. Tesoro especial entre las naciones. Esa nación santa de sacerdotes. Entonces el Señor dio esa ley, pero también, como vemos en el Nuevo Testamento y como va a leer el hermano Juan Trinidad, esa ley fue dada también para enseñar al hombre, incluyendo al judío, su pecado, su incapacidad para ser justo en sus propias obras y su necesidad de un Salvador. Amén. Hermano Juan Trinidad, léelo. Gálatas 3. Versículo 24. Gracias, mi hermano. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, fue dada a causa de las transgresiones, los pecados, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es un tutor para llevar al estudiante a un cierto punto. Y cuando termina llevando ese estudiante a ese punto, ya el ayo ha cumplido su función. Y deja el estudiante porque el estudiante aprendió lo que tenía que aprender. Y entonces la ley es nuestro tutor, nuestro ayo para enseñarnos, para guiarnos. ¿A qué punto? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dándonos cuenta que no podemos ser justificados por nuestras obras, porque somos incapaces, hermanos. Para eso el Señor dio la ley a Israel. Si había alguien que tenía que aprender, era Israel. Amén. Si había alguien que tenía que aprender y tenía los recursos para saber, era Israel. Entonces, el Señor adoptó, mostró su gloria. Después el Señor entró en un pacto, otorgó la ley. Y después dio, entonces, como dice en Romanos 9:4, dice, el culto y las promesas. El Señor dio culto a Israel. ¿En qué sentido? A través del tabernáculo y eventualmente a través del templo, donde había un sistema sacrificial que fue implementado. Y sabemos que este sistema de sacrificio es una figura de Jesucristo y su obra redentora en la cruz una vez y para siempre. Busquen sus Biblias, Hebreos 9. Yo voy a dar la lectura. Hebreos 9. Están comiendo Biblia esta noche, mis hermanos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal. Esto está hablando del sistema de sacrificios de los judíos. Versículo 9.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, para el tiempo de la iglesia cristiana, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermanos, lo que quiero decir es que después que el Señor promulgó la ley, a través de la ley promulgó un sistema de sacrificio de culto. Y ese sistema de sacrificio era una figura de Jesucristo. El Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, si Cristo hubiera muerto, Adán y Eva son expulsados. Si Cristo apareciera el día siguiente y muriera en la cruz, no tendría sentido para Adán y Eva. ¿Están conmigo? Porque no tenían conocimiento de lo que es el pecado y la redención y que la vida está en la sangre y toda esa cosa. Y por eso entonces el Señor paso por paso fue organizando. Adoptó a Abraham, Isaac y Jacob. Después mostró su gloria. Después entró en un pacto. Después dio la ley. Después dio el culto, el sistema sacrificial. Y después dio las promesas. Seguiremos. Le dio promesas a Israel. Promesas de bendición a través de obediencia en el presente. Y promesas de salvación y redención a través del Mesías en el futuro. Isaías 42 del 1 al 4. Isaías 42. Hermano Rafael, ¿puede leer? Isaías 42 del 1 al 4. Gracias, mi hermano. Y como dice en Romanos 9, 4 al 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Estas promesas, todos pertenecían a las patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y dentro de este contexto y de este pueblo, esta nación, Israel, vino, según la carne, Jesucristo. Entonces, mis hermanos, sabemos que durante esos 4,000 años el Señor estaba creando y estableciendo y desarrollando el contexto físico, cultural y religioso para que este simiente de Eva naciera y cumpliera su ministerio como Mesías, como el simiente que iba a cumplir esa promesa de Génesis 3:15. ¿Cuáles serían las calificaciones, las características de este simiente que el Señor había comunicado a Israel? Bueno, sería nacido de una virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cumplido en Mateo 1:22 al 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él iba a nacer en Belén, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Perdón. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, cumplido en Mateo 2, 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo, el Mesías? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. También dice la Biblia que el Antiguo Testamento que él sería llevado a Egipto como niño. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15, el cumplimiento. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, él nacería de una virgen en Belén, sería llevado a Egipto como niño y también sería descendiente de David. Isaías 9, 6 al 7. Ustedes conocen todos estos versículos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Él sería descendiente de David, cumplido en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, hermanos, piénselo. El Señor había proclamado su promesa en Génesis 3:15, que Él crearía enemistad entre Satanás y la simiente de Eva, esa simiente aplastando la cabeza de Satanás y trayendo victoria sobre el pecado y la muerte. Y sabemos que esta simiente es Jesús. Y dentro del plazo, dentro de la proclamación de esta promesa en Génesis 3 y el nacimiento de Jesús en Belén, 4,000 años pasaron. En esos 4,000 años, el Señor preparó el contexto, el trasfondo, el terreno físico, cultural y espiritual para que Cristo viniera. Él escogió Israel al revelarse a Abraham, Isaac y Jacob y prometiendo que Él iba a constituir sus descendientes como su pueblo. Él mostró su gloria al sacarlos de Egipto. Él promulgó su ley para guiarlos, para enseñarlos acerca de Él y para mostrar su pecado y su dependencia sobre Él. Él les dio el sistema del culto sacrificial para enseñarles su insuficiencia y para dirigirlos al sacrificio verdadero, Jesucristo. Él les dio promesas de redención futura a través del Mesías. Y Él les dio señales para poder identificar esta simiente. Profecías. Que iban a nacer de una virgen, que iban a nacer en Belén, que iba a huir a Egipto como niño y sería descendiente de David, entre otras señales. En estos 4,000 años, en el cumplimiento de este tiempo, el Señor diligentemente y fielmente preparó el camino para su Hijo, el Hijo divino, el Hijo humano, el Dios hombre. Oh, mis hermanos y mis hermanas, debemos de glorificar a Dios en este tiempo de Navidad, porque
Porque lo que celebramos, lo que proclamamos, el nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, nacido de una mujer, el Dios hombre, Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Esto fue algo que Dios en su gracia y su misericordia y en su bondad, Él tomó el papel de prepararlo y de cumplirlo. Hermanos, piensen, debería emocionarlos la manera que Dios preparó todo. O sea, la Biblia no es un libro de historias ahí como diferentes que no tienen uno que ver con el otro. No, es una historia. Es una historia. Y el Señor trabajó a través de la historia para preparar la venida de su Hijo. Él prometió y Él preparó el camino para cumplir la promesa. Y termino con este tercer punto. El pueblo de la promesa. El pueblo de la promesa. ¿A quién pertenece esta promesa entonces? Si volvemos al momento en que la promesa fue proclamada, en Génesis 3:15, fue antes de que el pueblo de Israel fuera constituida. La promesa y la aplicación de la promesa, el beneficio de la promesa, no está restringido, se dice, a un grupo. La promesa fue entregada y confiada y preparada a través de Israel y a través de los tratos de Dios con Israel. Esto ya lo vimos en Romanos 4 y 5, cuando dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Pero el beneficio de la promesa es para todo el mundo. Considera el versículo que miramos en Génesis 12:3, no hay que buscarlo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ya desde la primera interacción al lanzar la preparación de su promesa, en Génesis 12:3, ya el Señor está diciendo, todas las tierras iban a ser bendecidos a través de Israel. Todo el mundo, todas las familias, todas las naciones iban a ser bendecidas a través de lo que el Señor iba a hacer a través de Abraham y sus descendientes. Busque Gálatas 3:8, por favor. Gálatas 3:8. El apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo también comenta acerca de esto en Gálatas 3:8. Cuando él dice en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, eso es la interpretación. Pablo lo está interpretando para nosotros. Todo el mundo, judío y gentil, serían benditos a través de Abraham, en la promesa a Abraham. Entonces, hermanos, la idea es que el Señor entonces hizo la promesa de manera general, sin limitación, para todos. Y Él obró a través de Israel de las maneras que nosotros hemos descrito, preparando el terreno para poder enviar a su Hijo, nacido de una virgen, para ser el simiente prometido que iba a aplastar la cabeza de Satanás a través de su muerte en la cruz y su resurrección, conquistando el pecado y la muerte para todo aquel que cree. Pero el plan de Dios, como vemos en Gálatas 3:8, antes que Israel fuera constituida como nación a través del nacimiento de Isaac y después Jacob, su plan fue para bendecir todas las naciones, todas las familias del mundo a través de Abraham, incluyendo los gentiles.
La promesa que fue proclamada por Dios en Génesis 3:15 y preparada a través de 4,000 años y realmente lanzada a través de la encarnación de Jesús, el nacimiento de Jesús en esa noche de paz, será entonces, no es solamente para judíos, es para los gentiles, es para judíos y gentiles, es para todos. Y para nosotros que somos creyentes, cuando leemos los pasajes acerca del nacimiento de Jesús como hijo de María en Mateo o en Lucas, debemos de regocijarnos. Debemos de entender plenamente y apreciar lo que los ángeles dijeron a los pastores en el pasaje que nosotros leímos esta mañana. En el versículo Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Navidad se trata de Dios cumplir una promesa hecha en Génesis 3:15 y también preparada diligentemente, cuidadosamente, amorosamente a través de 4,000 años en la historia para traer entonces el simiente, el Mesías, el Cristo, el que sería nuestro Señor y nuestro Salvador. Sin Navidad no hay salvación. No hay perdón de pecados, no hay nuevo nacimiento, no hay nueva vida, no hay esperanza, no hay promesa de vida eterna. Simplemente quedaríamos con oscuridad, la oscuridad de desespero, pecado, muerte, infierno. Entonces, mis hermanos, entendemos entonces muy bien lo que las huestes celestiales cantaron. Y lo cantamos en la mañana. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. La Navidad se trata del cumplimiento de una promesa hecha. Hecha hace 4,000 años atrás, preparada a través de 4,000 años de historia para el beneficio de todos. ¿Cuánto dicen amén? Eso es Navidad. Y lo maravilloso, pastor, Dios hizo todo. Si dependiera de nosotros hacer algo, un fracaso sería. Pero el Señor diligentemente, conociendo y entendiendo los defectos, porque nada coge a Dios por sorpresa. Y Dios usando esos defectos para traer a su Hijo a vivir, a morir, a ser sepultado y a resucitar y a ascender a la diestra del Padre, para que usted y yo tuviéramos promesa de vida eterna. Amén. Todos de pie. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque usted es fiel y nosotros no somos fieles. Y Navidad se trata de su fidelidad, Padre, a su promesa. Gracias, Señor, porque usted es tan bondadoso, Señor. Otorgó castigo y dio oportunidad, dio esperanza para el hombre, Señor, a la misma vez. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén.